en especial al Centro de Estudios Andaluces, en la persona de su director, don Demetrio Pérez, que una vez más ha contado conmigo pues para una iniciativa científico-académica de esta naturaleza en la que me encuentro muy a gusto. Hay un dato que llama la atención del programa de esta iniciativa, y es que hay 3 catedráticos de Derecho Constitucional hablando sobre régimen local. Bien, esto ya es afortunadamente ya no es una novedad. Hasta hace unos años sí que lo era, porque todas las cuestiones relacionadas con el régimen local, la administración local, la autonomía local, parecían ser un monopolio exclusivo del área de conocimiento del derecho administrativo. Creo que quizá esta oportuna invasión de constitucionalistas sobre los temas locales también puede simbolizar una cierta revalorización, tanto académica como, en definitiva, normativa y constitucional del principio de la autonomía local. Les confieso que tengo un problema después de haber escuchado las excelentes ponencias del profesor. Para mí lo es más que en su calidad de presidente del Consejo Consultivo y amigo del profesor Juan Cano y el profesor Manuel Zafra, porque me pregunto qué interés puede tener mi ponencia cuando ya se ha dicho, y con magnífico acierto, estupendo acierto, pues yo creo que las cuestiones fundamentales que hoy en día, las perspectivas que plantea hoy el régimen local en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, casi sería posible prescindir de mi intervención y darle paso a la palabra, dejarle la palabra al profesor Manuel Medina. Pero en fin, intentaré al menos sacar algo de punta, sin caer en la tentación de convertirme en una especie de Pepito Grillo ni abogado del diablo, ofreciéndoles una perspectiva jurídico-constitucional de un tema que me preocupa y me interesa, como decía Miguel Agudo, desde hace ya bastante tiempo, con la idea de ir completando este puzzle que a lo largo de las 2 sesiones de la mañana se está creando, se está dibujando encima de la mesa y en sus esquemas mentales de la situación en la que nos encontramos en este momento desde el punto de vista de la autonomía local, del régimen local. El título, además, de la ponencia me ofrece margen de maniobra casi absoluto y libertad completa para enfocarlo desde la perspectiva que me parezca más oportuna. Comenzaré haciendo referencia a la importancia, ya se ha dicho, que tienen las reformas estatutarias en este punto, porque sin duda la estatutorización, la inmersión estatutaria del régimen local, con un desarrollo bastante apreciable en los nuevos estatutos de autonomía, pues cambia completamente la situación que había hasta este momento, hasta hace un par de años, de un ambiguo e indeterminado, confuso modelo constitucional donde apenas se hace referencia a la autonomía local como garantía o como principio de los entes locales, y que se ha ido configurando con el paso del tiempo a base de jurisprudencia, de doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Pero la reforma de los estatutos de autonomía yo creo que plantean ya la necesidad de una reforma de la ley de bases. Volvemos a encontrarnos con el dilema: ¿qué debería ser antes desde el punto de vista de los ritmos, de la secuencia, de la lógica del proceso? Cuando se reformaban los estatutos de autonomía y en vista del alcance que han tenido las reformas estatutarias, se ha hecho bastante hincapié en la necesidad de que esas reformas estatutarias necesitaban de una previa reforma constitucional para evitar lo que está sucediendo en este momento con algunos estatutos de autonomía, en donde se cuestiona su adecuación a nuestra norma fundamental. El problema de los ritmos es evidentemente un problema difícil de resolver, porque los ritmos políticos y las políticas legislativas a nivel estatal y a nivel autonómico no tienen por qué coincidir necesariamente. Pero indudablemente en este momento yo creo que la reforma de la ley de bases empieza a ser una necesidad acuciante, por varias razones, en mi modesta opinión. Primero, porque es necesario, entiendo, actualizar una regulación jurídica obsoleta que desde 1985 ha ofrecido un juego importante en la articulación territorial del Estado español, pero que en este momento necesita de una puesta al día, de una puesta a punto. Y fundamentalmente, y como segunda razón, porque nos encontramos con nuevos instrumentos normativos que hay que coordinar con esa legislación básica. Tenemos estatutos de autonomía donde se reconoce y se desarrolla el principio de la autonomía local. Antes no lo hacían de esta manera. Tenemos ya unos proyectos de leyes de régimen local generales. Podíamos
calificarlas así como leyes básicas autonómicas de régimen local, con las cuales es necesaria igualmente la articulación armónica con la ley de bases estatal. Y por otro lado, como tercer motivo, es que los nuevos estatutos de autonomía abren el campo a una mayor diversidad en cuanto al régimen local, y de alguna manera también la ley de bases del Estado necesita dar una respuesta a esta potencial o futurible diversidad o heterogeneidad en materia local en el conjunto del territorio nacional. Las reformas de los estatutos de autonomía creo que pueden convertir en definitiva una tendencia que, como apuntaba antes Manolo Zafra, ya se atisba en algunas sentencias del Tribunal Constitucional. No obstante, yo no soy tan optimista con el Tribunal Constitucional, quizá porque los constitucionalistas estamos cansados de ver esa jurisprudencia oscilante, versátil, y yo la llamaría también pendular. El Tribunal Constitucional se va acomodando a los problemas y va ofreciendo respuestas en función de esa problemática y de las consecuencias políticas que pueda llegar a tener. Efectivamente, hay un cambio en la sentencia 240/2006, pero ¿por qué no, si no se confirma esa nueva línea interpretativa, el Tribunal Constitucional se puede encontrar con la necesidad, entre comillas, de volver a interpretar las cosas como antes lo hacía hasta esa sentencia? Yo estoy de acuerdo también con la tesis que defiende el profesor Zafra de que se ha producido una identificación entre lo sustantivo desde el punto de vista de la autonomía local con lo básico, a partir de una nueva competencia estatal que no está explícitamente reconocida en nuestra norma fundamental, inédita, a partir del 149.1.18 de la Constitución, y que atribuye al Estado una competencia para regular las bases del régimen local, y que ha permitido que esas bases y que en esas bases se sintetice el concepto constitucional, la noción constitucional de la autonomía local. Esta identificación de lo sustantivo con lo básico a mí me parece incorrecta, porque yo creo que la función que debe cumplir una normativa básica no es tanto definir lo sustantivo, sino establecer los criterios mínimos de homogeneidad territorial. Yo creo que esa es la función que debe cumplir una normativa básica en todos los ámbitos materiales, incluido también en el régimen local, y esto es lo que no ha sucedido hasta este momento. Cierto, los estatutos de autonomía a partir de ahora van a permitir que la autonomía local no sea concebida como un derecho de configuración legal. No me gusta la expresión derecho de configuración legal. Yo preferiría utilizar una garantía de configuración legal o un principio de configuración legal, pero indudablemente está claro que a partir de estos estatutos y de la definición que ensayan en su articulado de la autonomía local, y se produce una revalorización indiscutible desde el punto de vista de la normatividad de la autonomía local como canon o parámetro normativo de referencia que se puede utilizar en cualquier conflicto de competencia. Y gracias también a estas reformas estatutarias, el clásico o el tradicional régimen bifronte o bifrontismo se inclina en favor, evidentemente, de las comunidades autónomas, porque por lógica y digamos, naturalmente las comunidades autónomas y las entidades locales se encuentran en un nivel de desarrollo de sus relaciones mucho más intenso que con respecto al Estado. No creo que sea del todo exacto hablar de una total equiparación entre autonomía local y autonomía de las comunidades autónomas, porque en definitiva la autonomía local, aunque esté definida en los estatutos, va a seguir teniendo en el desarrollo legislativo de las comunidades autónomas, sea de carácter esencial o básico o a través de leyes sectoriales, un referente indispensable y al cual está de alguna manera subordinado. Pero sí que es importante el enunciado en los estatutos de esas competencias propias que yo denominaría nucleares. El núcleo esencial de la autonomía local está establecido, está enunciado en los estatutos de autonomía y concretamente en el nuestro de una manera bastante clara. Y estas competencias nucleares se convierten en materias, funciones indisponibles para el legislador ordinario y también, diría yo, incluso para el propio legislador básico del Estado.
También, igualmente, la proclamación, el reconocimiento del principio de subsidiariedad en los estatutos de autonomía creo que puede tener una trascendencia política en la medida en que habilita